las características del sujeto. La voy a jugar acá por un Excel. ¿Sí? Usted necesita un perfil del deportista y ese perfil. ¿Alguien tiene por allá conectado el micrófono? Por favor, que lo desconecten, que está haciendo eco. Vale, muchas gracias. Entonces, hey, déjame. Vale. Entonces, con relación a eso, usted debe tener un perfil específico y eso se lo dice Slavkov al final, que hay unas características fundamentales que usted puede manejar y otras que no puede manejar. Dentro de ese perfil del deportista, usted va entonces a empezar a observar unas características que son antropométricas, ¿cierto? Y otras que son funcionales. Eso es lo que usted le va a determinar, bueno, y otras que son sociodemográficas. Y ahí usted empieza a relacionar entonces cada una de las cuestiones que a usted le interesa dentro de ese perfil. ¿Ok? Dentro de esas sociodemográficas, entonces decíamos que depende, por ejemplo, la edad, puede ser, digámoslo, el estrato, más bien el estrato, el nivel educativo, cuestiones como el núcleo familiar, ¿ok? Uno no esperaría encontrar condiciones de salud, por lo tanto aquí no las voy a mencionar, ¿cierto? Pero podría ser necesario que de alguna manera usted tuviese una anamnesis. Esta en la actividad física para la salud es como esa serie de cuestiones que la persona relata, ¿cierto? Y que de alguna manera usted le da cuenta de cuestiones de salud de enfermedad. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena, es que me conecté un poquito tarde, no encontraba el link. ¿Me podría Vale. como rapidito informar en qué vamos abordando? Listo, el día de hoy pues vamos a hablar sobre el capítulo sobre programación del ejercicio. Sin embargo, me preguntan sus compañeros que el perfil que solicita acá la actividad número 4 no es suficientemente claro. Entonces hablaba de un perfil del deportista y yo estaba explicando sobre las características de perfil del deportista que se debía tener, porque piden 3 cosas en un texto que ustedes deben entregar para el día de mañana. Profe, Entonces, sí. qué pena, yo sí tenía una pregunta acerca de eso. Eh, bueno, algunos compañeros estaban confundidos y pensaban que había que hacer un plan de entrenamiento, un microciclo, un mesociclo, un macrociclo. Todavía no, Todavía no, ¿cierto? pero a final de semestre sí. Bueno, solo es, digamos, hay dos cositas ya para no molestar. Al principio dice características funcionales, morfológicas y psicológicas. Ah, súper. ¿Dónde dice eso? Yo aquí estaba poniendo gracias. Sobre la actividad número 5 que hay que entregar pasó mañana. ¿Es la 4? No, es la 5, profe. La actividad es la 5. La La que yo estoy 4, viendo la acá es la 4, 4. Déjame ver. profe, pero la actividad 4 no es evaluativa. Dice que es la 5 y dice que es para el viernes. Ah, Bueno, claro, claro, claro. Listo. Entonces están unidas las dos. Listo, lo que miren. pasa es que para entender la unidad 5 hay Que que mira, leer la 4 e sí, intentar desarrollarla. sí, sí, Pero mira. igual yo tengo una duda en la última parte de la Sí, actividad 5, profe. sí, señor. ¿Cuál es? Bueno, ahí, mire, esa es la actividad. Baje, baje, baje. Sí. Abajo dice, mire, esto es lo que hay que tener en cuenta. Entonces aquí dice, vea, la preparación, o sea, teniendo en cuenta preparación táctica, técnica, psicológica del deportista. Sí. Las dos preguntas que tengo es, estas preguntas que están aquí tienen que ir en el organizador respondidas, porque ahí dice que debemos hacer un organizador. Y Sí. la otra es, y la que no entiendo y le agradecería que me colaborara, dice, anexen las características y los conceptos especiales sobre la preparación técnica, preparación táctica y preparación psicológica. Sí. Espere, aquí abajo. Subo, bajo, ¿qué hago? No, allá abajito, profe, donde están las preguntas. ¿Aquí? Ahí, ahí, ¿O ahí, acá? ahí. Sí. No, arriba, está arriba. Creo que está arriba. Está más arriba, profe. Esa es ahí. Bájela, súbala un poquito, nada más. Ahí es. Súbala un poquito, bájela un poquito, súbela, no, súbala, profe.
Ay, Subir ay, es esto. Sí, ok. bájela, bájela, mejor dicho, porque es abajo donde dice actuar. Ahí yo le digo donde espere. En Baje, el baje. actuar. Pues miremos el actuar Ay, que ay, es lo que ay, ustedes ay, necesitan ay, hacer. ay. Dice técnica, preparación psicológica y los métodos de entrenamiento. Ya Ujú. sabemos que son varios métodos, ¿no? El Sí, continuo, toda esa sí, cuestión. sí, sí, Se deben sí. desarrollar determinadas condiciones técnicas en el deporte de prepara, establezca tiempo y horarios para realizar los entrenamientos. Eso es lo que no entiendo. Ujú. Bien. Entonces, bueno, leámoslo pues. Elabora una caracterización que puede ser mediante una matriz autoorganizador de los métodos de entrenamiento, la preparación técnica, táctica y psicológica, ta, ta, ta. Listo, hay que tener en cuenta esos tres elementos. ¿Qué necesito yo de lo técnico, de lo táctico y qué necesito de lo psicológico? ¿Cuánto tiempo le voy a tener yo en cuenta para ese desarrollo? Listo, entonces ya uno se lo va pensando. ¿Listo? Listo, ¿qué acciones? Seleccione un deportista, una persona que se encuentre adaptado físicamente y que practique un deporte individual. Usted lo piensa, se lo imagina, ¿cierto? Pues Pues, ideal sería que fuera una persona conocida o inclusive en mi, puede ser usted en mi mismo. caso, yo tomé a mi compañera Laura, que ella practica taekwondo y es activa Ujú. actualmente. Sí. Entonces describa características morfológicas, funcionales y deportivas que presenta este deportista. Listo, morfológicas, entonces nos vamos a basar principalmente en cuestiones Somatotipo, antropométricas. Sí, si puede sacar el somatotipo, pues excelente, si alcanza a llegar. O creo si que usted ella es ectoformo. tomó. No, Pero no pues, por ejemplo, si ustedes pueden hacer una somatocarta, no sé si lo habrán visto, si pueden sacar una somatocarta acá, pues uy, supremamente pues mejor. Si no, pues se irán con peso, talla, tal vez si tienen algo de porcentaje, masa grasa, masa magra, y ese tipo de cuestiones les van a ayudar a ustedes para que ustedes se enfoquen. Ok. Funcionales. ¿Cuáles van a ser las funcionales? Entonces, por ejemplo, ya un momento, espérame que Las estoy. funcionales no son velocidad, resistencia. Exacto. Entonces, dentro de las funcionales que yo también las había puesto acá, ¿cierto? Usted puede hablar de las pruebas, ¿sí? De pruebas funcionales. ¿Cuáles pueden ser esas pruebas funcionales? Pues pruebas que se apliquen en el deporte. Pruebas generales, por ejemplo, el test de Wingate, que les aparece acá, ¿cierto? Otra prueba funcional muy común es el test de Bosco, ¿cierto? Otra muy común. Entonces podría ser, por ejemplo, el test, no mucho, pero digamos lo que, por ejemplo, puede ser el test de, se me escapó, el test de aeróbico, el de 12 minutos. Oh Dios, ¿cómo se llama este El test? Cooper. Eso, gracias. El test de Cooper, ¿cierto? O un Luke Ledger, por ejemplo, en el caso de que lo tenga. ¿Sí? Luke Ledger, creo que es Ledger. Es Luke Ledger, ¿cierto? Dependiendo, ese Ledger está mal escrito, pero bueno. Esos test, ¿cierto? Usted le determina la capacidad funcional que tiene el sujeto. El Wingate le va a medir la potencia, el Bosco también va a medir potencia, test de Cooper más bien resistencia, el test de Ledger. Pero van a haber test específicos dentro de cada una de las, de los deportes, ¿cierto? Que ya, digámoslo, cada persona, pues, digámoslo, reconocerá de acuerdo a cada uno de los Por deportes. ejemplo, en el taekwondo yo pensaría que la flexibilidad. Por ejemplo, pueden hacerse pruebas de ROM, ¿sí? De rango máximo de movilidad o rango de movilidad articular. Sí, pueden utilizarse, son importantes o no. Tal vez en taekwondo sea importante tener una de velocidad de reacción, ¿sí? El test de Bosco se puede utilizar para velocidad de reacción en ciertos casos, ¿ok? Listo, entonces usted se va llenando de datos, como menciona Sheila Scott, o sea, es tener una base de datos grande sobre el deportista, ¿cierto? Entonces esas serían las pruebas funcionales, ¿ok? Ok. Listo. Y las características deportivas, ¿cierto? Es muy relacionado con las cuestiones funcionales, Profe, pero ya pero aplicadas en el deporte de manifestación como tal, ¿sí? una pregunta. Ahí Sí. donde dice características funcionales, en el Ujú. organizador uno pone las características y lo conecta a los test que uno cree que le puede realizar a Sí, esa disciplina. Ok, sí, muchas sí, gracias. sí. Pues más allá de eso, digamos lo que, y como siempre lo hemos venido manifestando, estas cuestiones las sabe muy bien el entrenador, ¿cierto? Yo hablo de las generales, ¿no? Sí, por ejemplo, una prueba de wing es bien importante en deportes de ciclismo, ¿sí? Si el deporte no es tan aplicado desde este caso, con pruebas de cicloergómetro, pues utilizaría uno predominantemente un Bosco o un Margaria, sí que son como con las pruebas generales, pero sé que cada deporte empieza a utilizar unas pruebas ya más específicas. Alguien estaba ahorita estaba preguntando por allí algo. Le dicen por favor a Paola Garzón que no la puedo admitir. Porfa, si tienen la comunicación con ella para que se lo hagan saber, que debe ingresar desde
desde, desde, desde el link de la universidad. Diego, ¿vas a preguntar algo? Bueno, muy bien, continuamos. Entonces, esas serían las cuestiones que tendrían que ver con, entonces, Dios. Estás listo, y deportistas. Entonces, ¿cuáles serían las características deportivas? Pues ya específicamente, entonces usted hablaría de que si hay unas pruebas funcionales y unas características deportivas, entonces, no sé, la vez pasada hablábamos, por ejemplo, en baloncesto, ¿sí? Usted va a tener que ver con una velocidad de reacción importante, ¿cierto? Pero también con un dribbling, ¿cierto? Tiene que ver con unas capacidades que tienen que ver con el lanzamiento, ¿sí? Con la defensa, sí que ya son Oh, específicas, la pero son del deporte. característica deportiva es como el fundamento de esa disciplina, ¿cierto, profe deportivo? Sí, hablaríamos entonces de los gestos, La, ¿cómo funda- la uno hablaría? fundamentación se llama eso, profe. La acción motriz que estaría detrás de eso, ¿sí? Entonces, claro, sí, exactamente. ¿Cuáles serían los fundamentos técnicos de cada uno de los deportes? ¿Cómo él se expresa o se manifiesta dentro de eso? Puede tener buen dribbling, pero mal lanzamiento o pésima defensa, ¿sí? Y ahí usted va perfilándolo, ¿ok? Sí, señor. Esos perfiles acá, por ejemplo, yo la vez pasada jugaba un poco con esto. Esos perfiles es una forma de verlos muy, muy bonita, ¿cierto? Es, por ejemplo, usted dice, ok, en dribbling, ¿cierto? En una prueba de dribbling, yo sé que lo estoy escribiendo terriblemente mal. En lanzamiento, son los que yo voy a tener en cuenta, ¿cierto? En defensa, ¿sí? Y otra que tendría que, bueno, digamos que estos tres, ¿cierto? Pongamos otro que tendría que ver con baloncesto. Dribbling, defensa, mm, que digamos, no sé, las coberturas que puede hacer, las asistencias. Tenemos de las asistencias, ¿cierto? Listo. Y dentro de cada uno de estos valores usted le puede tener, digámoslo, de 1 a 10 una valoración. En esta él tiene 9, ¿cierto? En esta tiene 8, en esta tiene 4 y en estas asistencias tiene 6, ¿sí? Entonces usted esto lo grafica y esto le da un perfil muy bonito de acuerdo al deporte, ¿sí? Se va acá al Excel, se va a insertar, al gráfico de estos, ¿cierto? Y obtura por acá. Y ahí le da un perfil, que era lo que estábamos viendo un poquito que alcanzamos a abordar en la clase del sábado. ¿Sí? Entonces ahí usted tiene un perfil. Si él tuviese todos los resultados sobre 10, pues el perfil le da acá. ¿Listo? 10, 10. Es el deportista perfecto. ¿Ok? Pero si todos están aquí en 5, ¿cierto? Pues este gráfico, bueno, es que me está tomando como el valor máximo 5. Entonces, por ejemplo, vemos un valor de referencia, pongamos aquí un 10, ¿cierto? Y aquí ponemos un 3, y aquí ponemos un 2. Entonces ahí usted empieza a ver, ¿cierto?, cómo son los perfiles. Era parte también de lo que mencionábamos. ¿Cómo quiere usted un deportista? ¿Sí? Ahí, esa es una forma de hacerlo. Recuerden que cada quien lo puede hacer de una manera diferente, pero estas son como ideas que yo voy abordando desde allí. Bien, entonces listo. Eso sería. Describe las características morfológicas, entonces, bueno, ya está esa parte. A partir de esa caracterización institucional que se indagan sobre los siguientes tópicos. Pues claro, entonces ya las estamos mirando desde acá. O sea, ¿qué evaluaciones realizaría ustedes? Bueno, pues miramos unas que son generales, otras específicas para el deporte. ¿Qué tiempo de entrenamiento se calcula para la competencia? Hombre, si usted tiene una competencia principal dentro de un mes y el deportista lleva 3 meses sin entrenar, pues no espere mucho. ¿Ok? Entonces ahí es cuando empezamos el proceso de programación. Usted tiene que decirme entonces cuáles van a ser las competencias durante el año y ahí es donde empieza el proceso de programación en realidad. ¿Cuáles son las competencias principales y cuáles son las competencias secundarias? Por ejemplo, yo me puedo estar planificando en este momento para una competencia en diciembre. Es probable que llegue un buen rango de entrenamiento si lo hago ahorita, pero si la tengo la competencia principal en 2 semanas, pues va a ser poco probable de que tenga el tiempo suficiente para pues, lograr las adaptaciones necesarias en este proceso. ¿Vale? Listo, continuemos. ¿Cuáles son los momentos que espera tener para efectuar su entrenamiento? Ok, lo va a entrenar lunes, miércoles, viernes, solamente los sábados, solamente los domingos, ¿cierto? En horas de la mañana, en horas de la noche. ¿Lo pensó usted para planificar el entrenamiento, digámoslo,
en un horario en el cual él va a competir, ya sabe a qué horas él va a competir, la competencia sea en horas de la mañana, sea en horas de la noche, es en la madrugada, ¿cierto? Es fuera del país y por lo tanto usted le toca jugarse con un jet lag. Entonces, si va usted con un jet lag, pues tiene que planificar eso para llevarlo por lo menos una semana o 2 semanas antes de la competencia, porque si no, él va a estar muy despierto de noche y va a estar muy dormido de día. Entonces, ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta. La otra, se encuentra el sujeto preparado para iniciar un plan de entrenamiento. Y ojo, porque aquí me estoy refiriendo a un plan de entrenamiento deportivo, ¿no? Sí, entonces ahí es cuando de alguna manera lo que yo estaba mencionando acá, ¿cierto? Esto que nosotros estábamos viendo por este lado. Estas cuestiones de salud y enfermedad son importantes. Sí, es decir, puede tener una serie de inconvenientes, de problemas, de manifestaciones que le pueden estar evitando ingresar al entrenamiento. Imagínense una persona que, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento, un medio fondista, ¿sí? Digamos lo que ha tenido unas marcas a nivel nacional o internacional importantes y que en el último ese mes se infectó con COVID y que le alcanzó a coger una neumonía, pues muy probablemente su sistema respiratorio sea un limitante para su consumo de oxígeno. Entonces, ¿empezaría él un plan de entrenamiento normal como lo debería él implementar en términos de alto rendimiento? Obviamente no. O sea, hay que hacer un plan de vuelta al campo y luego de eso, entonces sí, mira, a ver si vamos a tener altos logros de aquí a diciembre, que probablemente no sea así. ¿Ok? Entonces, como para que ustedes se van pensando si los objetivos que ustedes tienen en cuenta con relación a si se pueden cumplir o no. ¿Cuáles son las características genotípicas y fenotípicas? Listo, ¿usted cómo mira lo genotípico? Pues difícil, ¿cierto? Dentro de lo genotípico, lo único que usted se puede aproximar son papá y mamá. La genética, ¿no, profe? Sí, el papá y la mamá, es lo único. Sí, pues porque usted no va a hacer la prueba de, no sé, del gen que codifica para fibras rápidas, no, no, pues no creo que tenga acceso y si lo tiene, pues me lo hace saber y me invita a su laboratorio. Entonces, tendría usted esto, ok. En gimnasia, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿usted qué le interesa saber en gimnasia? Que la persona sea bajita, ¿cierto? O sea que si papá y mamá son bajitos, probablemente él tenga un componente genotípico importante. Bien, dentro de lo fenotípico usted va a tener que ver entonces, aquí empieza lo bonito, porque empezamos a cruzar información. Ok, devolver fenotípico. ¿Cierto? Dentro de lo fenotípico, ¿usted qué le va a interesar dentro del deporte? ¿Qué sería lo que manifestaría entonces en términos del sujeto que es visible? Profe, visible la capacidad motriz, digamos, la forma que se Claro que sí, en la cancha, exacto, coordinación, exacto, ¿cómo? exacto. Entonces ahí es cuando usted une lo funcional, lo fenotípico en este caso son las pruebas funcionales. ¿Sí? O sea, cómo le fue en el Wingate, cómo le fue en el Bosco, cómo le fue en el test de Cooper. Por ejemplo, específicamente aquí también encontramos lo que es antropométrico, eso es visible, usted lo nota. Sí, es como se está manifestando esa genética, pero que ya es visible. ¿Ok? Recuerden que nosotros tenemos una cantidad de genes en este momento en el cual podemos comparar que tenemos casi un 95% entre todos los seres humanos de coincidencia genética. Y lo que nos diferencia en esas pequeñas particularidades es prácticamente un 5%, es muy bajo. ¿Ok? Esto hace que tengamos una nariz, dos ojos, los dos ojos al lado de la nariz. Eso es lo que nos hace humanos. ¿Sí? Y ese pequeño porcentaje es el que va a hacer la diferencia entre alguien de alto rendimiento o alguien sedentario. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, viene lo siguiente. Anexen la caracterización de los conceptos especiales sobre preparación técnica, táctica, preparación psicológica. Yo diría que en la preparación psicológica no es tan necesario, digamos, lo que en términos de que ustedes ahonden allí, porque pues no es nuestro campo de acción, pero más allá de la preparación psicológica es darle tiempo a esa preparación psicológica, ¿okay? Que usted lo planifique.
Cada tanto él va a tener una atención psicológica, le va a poner una sesión por semana, 2 sesiones por semana, una sesión al mes, la sesión antes de la competencia, ¿cierto? Cada cuánto va a tener seguimiento él, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Evidentemente, pues van a haber características individualizadas de acuerdo al perfil del deportista, ¿cierto? Unos van a necesitar más atención psicológica que otros. Y en ese orden de ideas, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que les está pidiendo esta actividad? Que usted se planifique a un año, perdón, que usted se programe a un año, ¿ok? Y con relación a eso, ya después va llenando el resto de contenidos, ¿ok? Los métodos de entrenamiento, usted los puede ir poniendo. No sea tan incisivo con los métodos de entrenamiento porque tal vez en la medida en que vayamos avanzando en el curso, se va a encontrar usted con que tal vez esos métodos de entrenamiento o están mal ubicados o tal vez no sean los que usted necesite, ¿ok? Pero, profe, de todos Sí. modos, entonces, ¿metemos los métodos de entrenamiento al organizador o los dejamos por fuera? No, no, métalos, métalos. Ok, Métalos porque, o sea, miren, una de las cuestiones que va a suceder en este proceso de planificación del entrenamiento es que usted empieza embarrándola, pero tiene que notarse la embarrada, ¿sí? Para que usted se dé cuenta. Entonces, si usted empieza a planificar y piensa que esa planificación de principio ya le va a salir bien, está muy equivocado. Entonces, usted tiene que empezar a darse cuenta, como cuando usted corrige la técnica en un deportista, ¿usted cómo la corrige? Pues tiene que verlo. ¿Sí? Y cuando lo ve, la empieza a corregir, ¿ok? Y él se empieza a dar cuenta de esos propios errores y la mejora. También el proceso de planificación es así. Usted tiene que, voy a decirlo muy, de manera muy escueta, muy coloquial, tiene que echarse al agua. Si usted no se echa al agua, si usted no, desde el principio no se piensa en unos métodos de entrenamiento, después, cuando yo se los diga, usted solamente va a cumplir con la labor técnica de repetirlos y no es la idea, ¿vale? La idea que usted puede decir, no, profe, pero tal método de entrenamiento tal vez pueda funcionar mejor acá y se discute, ¿vale? Y quedaría entonces establezca tiempos y horarios para realizar los entrenamientos. Mire que es muy coincidencial en muchas de las cosas que aparecen allí, ¿ok? No sé si hasta ahí quedaron dudas. bueno, profe, yo, en mi caso, qué pena, pues yo creo que todavía, pues, en la última parte, no meterle tiempo al organizador, porque esto es como una base de uno conocer, pienso yo, al deportista para comenzar a montar los planes de entrenamiento, es decir, los microciclos, los mesociclos, los macrociclos. Esto es como un diagnóstico del atleta para ver qué necesita y mediante la periodización buscar el objetivo. Si no estoy mal o no sé. No, sí, pero mira que de todas maneras sí es importante establecer tiempo y horarios por dos razones en particular. La primera es porque eso te va a dar una idea y a mí me va a dar una idea de si tú tienes claro ese concepto de adaptación. Tú sabes que mínimo se debe entrenar 3 veces por semana, mínimo, 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 mínimo. De ahí para adelante todo lo que tú puedas lograr es mucho mejor. Entonces, por ejemplo, si tú me planteas en este caso un objetivo, no sé, 2 meses, y dices, profe, es que tengo 2 meses para competencia. Entonces uno dice, pues hombre, con todo lo que toca hacer planes directos a competencia, que es un plan directo a competencia, es un plan muy intenso, muy voluminoso, con cargas muy concentradas, que requieren que el sujeto esté casi que solamente ahí, en concentración. ¿Sí? Y tú me dices que me vas a entrenar 2 veces por semana, pues yo digo, pues, pues lo que estás planificando ahí no tiene sentido. ¿Ok? Ese ¿Sí? es como cuando uno está sobre la competencia y programa un plan de choque para el deportista. Sí, que son muy riesgosos, ¿no? Que son Sí, provocación. Son son provocaciones, riesgos. sí, que Son, uno lo puede lesionar, pero uno, digámoslo, con base en lo que tiene, puede que eso otorgue un mejor resultado, puede que él responda a la carga. Y parte de eso era lo que quería que viéramos hoy, ¿sí? Que como que eso puede que, pero va a depender del deportista. Y si, por ejemplo, tú ves que el deportista en la evaluación que tienes, tal vez no responda mucho a cargas concentradas, es mejor evitar esas cargas concentradas, porque ya sabes tú como entrenador que ese deportista, esa carga, no la va a soportar y muy probablemente se te lesione. Sí, entonces es mirar allá si los métodos, los tiempos, las frecuencias, y los volúmenes, las intensidades, todo esto tiene tiene una misma trazabilidad, tiene una misma linealidad. Y eso es lo que uno evalúa en un plan de entrenamiento, más allá de que utilice los últimos métodos, sino que todo sea muy coherente. ¿Sí? Si por ejemplo yo pienso en desarrollar, en este caso el objetivo, ¿sí?
de un deportista que es de resistencia, entonces uno empieza a ver unas características fundamentales con relación a eso. Sí, y es la primera parte que yo quería como abordar desde aquí, ya, inclusive me dieron oportunidad para empezar a hablar de ello, ¿ok? No sé si quisieran empezar a hablar de eso en este momento. Voy a revisar el chat porque pues como estoy compartiendo pantalla no me es posible verlo. A ver si tienen preguntas por allí. A ver, qué pena, Paola no puede ingresar. Nelson, dile a Paola que ingrese desde la cuenta institucional, ¿sí? Que revise aquí en esta parte superior que estoy mostrando en este Profe, momento. qué pena, ya ingresó. No, ok, listo, vale, vale, vale. Vale, gracias. Bueno, aquí creo que aquí todos estaban hablando de qué características, sujeto que ha realizado deporte ocasionalmente, ok, entonces eso ya es un perfil, ¿cierto? Tal vez las cargas durante el inicio del entrenamiento. Ahora toca determinar qué tanto es ocasionalmente, cuánto tiempo, a cuánta intensidad y ojo, a qué nivel, ¿sí? Porque tal vez usted encuentra un Nairo Quintana, que es, digamos, lo que dejó de hacer, de entrenar hace un año y todavía lo hace, pero ocasionalmente. Entonces dice, pues es que la huella sistemática estructural que él ya tiene es muy alta, entonces va a responder mejor a las cargas. No, según entiendo, yo entendí que para realizar actividad 5 igual se debe hacer la 4. Sí, es, digamos lo que para entenderla, o sea, la pueden hacer las 5 solas, ¿sí? Pero para entenderla se necesita entender la 4. Ok, van a escoger esgrima, listo, profe, qué pena, Paula no puede ingresar. Tiene que acceder desde la cuenta institucional. Gracias, Camilo Andrés. Qué grande es, pero dentro de la gimnasia no siempre la estatura afecta. Sí influye, pero hay gimnastas que son muy altos según el tipo de general. Logran lo mismo. Sí, sí, tienes razón. No siempre afecta, pero el estereotipo, en este caso particular, de la gimnasia, debido al rango de movilidad que se logra por velocidad angular en esos términos y con relación al brazo de palanca, sí hace una persona más bajita, más eficiente, mucho más eficiente en términos de velocidad de ejecución. Entonces, puede que logren lo mismo, ¿cierto? Pero por otras características particulares. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, ok, listo. Entonces en Sbletana Corquina, sí, era alta, medía 1,80, listo. ¿Cuántas Sbletanas Corquinas ganaron olímpicos? Entonces uno dice, pues no, las demás son bajitas, ¿ok? Entonces es mirar como eso, que si la persona va para gimnasia y es muy alta, ¿cierto? Evidentemente, pues va a tener que compensar esa diferencia que entre otras personas sí lo pueden presentar como un patrón de referencia y que les va a permitir, digámoslo, tener una ganancia. Es decir, yo soy alto y quiero hacer gimnasia, lo puede hacer, ¿bien? Felicitaciones, hágale, se va a meter allí, pero tiene que tener un porcentaje de fibras rápidas increíblemente alto, una muy buena masa muscular y un componente técnico y motriz muy alto para que esa diferencia que tiene el otro, que es más bajito y que le va a permitir rotar más, que hacer una velocidad de ejecución mayor, ¿cierto? Logre compensarlo, ¿ok? No quiere decir que una persona alta no lo pueda hacer, pero la experiencia de muchos entrenadores, y ahí les doy un ejemplo básico, aquí a Colombia llegó hace un tiempo no me acuerdo el nombre, Jürgen, creo que era que se llamaba, un alemán, y llegó aquí a Colombia a hacer gimnasia. Le encantaba la gimnasia, adoraba la gimnasia, era muy malo, pero le encantaba la gimnasia. ¿Y él por qué vino aquí a Colombia a entrenar gimnasia? Porque los entrenadores alemanes lo veían a él, si es un tipo de 1,85 m, y no lo entrenaban, no le prestaban atención, ¿sí? Entonces es claro, hay unas características antropométricas que tú no puedes ignorar, ¿sí? O sea, que ya delimitan un patrón de referencia y que le permite a la persona tener mayor facilidad. Que si otra persona que no tenga esas condiciones lo quiere lograr, tiene que tener otras que sobrepesen eso, y eso es difícil de encontrar, ¿ok? Entonces, si una persona alta de 1,85 m, evidentemente, que sirve para, que tiene buena fibra explosiva, me dice, ¿por qué no lo meten en unos 200, unos 400 metros planos? Tal vez ahí pueda rendir mucho mejor, ¿sí? Ya es una de las razones por las cuales uno también dicen que no, los valores no, Diego, la idea no es que sean inventados, la idea es que sean reales. Sí, los valores que ustedes tienen del deportista para que pues se lo vayan pensando, porque es que si no se, aprende, se inventan todo el plan de entrenamiento. Entonces, con relación a lo que les estaba planteando ahorita, es importante que usted tenga un perfil del deportista. ¿Cuál es el perfil de un gimnasta? ¿Cuál es el perfil de un taekwondoga?
¿Cuál es el perfil de un futbolista? Ok, de un delantero, de un defensa, ¿sí? ¿Cuál es el perfil? Con tal, cuando una persona o un niño le llega a usted con un sueño, y yo quiero ser muy claro en esto, no es que usted le rompa el sueño, es que usted le diga la realidad, ¿sí? Porque otra cosa es que el niño diga, no, es que yo quiero ser el mejor gimnasta del planeta. Me dice, bueno, chiquitín, pues lo vamos a intentar, pero ten en cuenta que eres una persona alta, que no hay buen porcentaje de fibras rápidas, que tal vez servirías para un deporte más de resistencia. Yo creo que eso es inclusive más ético. Sí, que uno crea que decirle que de acuerdo a los perfiles que se han demostrado internacionalmente, los mejores rendimientos se logran en deportistas, en este caso de gimnasia más bajitos, y que para otros deportes van a tener otros perfiles. Entonces, como tratar de mirar el perfil, miren que eso de alguna manera lo plantea Schwarzkopf, es mire el perfil del deporte, mírelo, obsérvelo bien. ¿Cuál es el perfil del deporte? Y mire el perfil del deportista. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, él plantea tres tipos de deportes, ¿cierto? Él plantea unos deportes que tienen unas características más de fuerza, plantea fuerza-velocidad, ¿cierto? Listo, miremos. Van a haber otros deportes de características vegetativas, ¿sí? Y van a haber otros deportes que son relacionados con juegos, y se me escapa el otro término, juegos deportivos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Los de fuerza-velocidad son los deportes fuertemente que requieren potencia o explosividad, que eso ya lo explicamos, ¿sí? Requieren mucho de eso, por lo tanto un alto porcentaje de fibras rápidas, o sea, de fibras tipo 2B, ¿ok? Esas fibras explosivas, ¿cierto? Que no son resistentes a la fatiga, ¿cierto? Y que generan un mayor grado visiblemente de hipertrofia, una respuesta fenotípica importante. Los vegetativos, ¿cierto? O sea, ejemplos de ellos, pues específicamente deportes de fondo, que van a depender, ¿cierto?, de cuestiones de resistencia del organismo, ¿cierto? Y por lo tanto van a hablar de una predominancia de fibras tipo 1 o las fibras lentas, ¿ok? Y los juegos deportivos, que miren aquí lo maravilloso, necesitamos la combinación, ojo, frente a lo siguiente, y es que tenga el mejor performance. No me refiero al mejor performance, son cuestiones de eficiencia en el deporte, o sea, qué tan eficiente es con relación, ¿cierto?, a fatiga creciente. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, ¿usted qué tan eficiente es corriendo detrás de un balón? ¿Cierto? Haciendo regates, haciendo remates, cabeceando. ¿Qué tan eficiente usted es en eso? ¿Qué tanto es cuando usted empieza el partido y qué tanto es a los 30 minutos? ¿Qué tan eficiente es a los 45 minutos? O sea que aquí es cuando nosotros empezamos a ver un tipo de metabolismo mixto. Estos son los más complicados de entrenar. ¿Sí? Sin decir que los otros no sean sencillos. Entonces, cuando nosotros vemos esos juegos deportivos, entonces, ¿cuáles ponemos allí? Pues, por Dios, aquí empieza todo lo que nos gusta. Empieza el fútbol, empieza el baloncesto, empieza el vóley, ¿cierto? MMA y, digámoslo, deportes de características de competencias de combate, ¿cierto? Empezamos a ver que esos deportes necesitan resistencia, sí, necesitan fuerza, sí, necesitan explosividad, sí, necesitan todos esos combinados. Y ahí es cuando hablábamos entonces de la especificidad de la carga, ¿cierto? Que hay características de deportes que tienen una característica compleja y por lo tanto el fundamento, el principio de entrenamiento de variabilidad es supremamente importante en estos casos. O sea, necesito diferentes estímulos, ¿ok? Entonces miren que en este orden de ideas, cuando nosotros estamos, voy a borrar esto que aparece acá, mira, ¿cierto? Voy a encontrar entonces en estos deportes, ¿cierto? Unas diferentes respuestas de las cuales va a depender el organismo. Cuando nosotros miramos fuerza-velocidad, miren que acá aparecen fibras tipo 1, dependemos fuertemente de la respuesta del músculo, de la respuesta muscular. ¿Sí? Qué tanta fuerza puede involucrar un músculo por unidad de tiempo, ¿cierto? ¿Qué tan resistente puede ser? ¿Cuánta carga en este caso del músculo hay de creatina, ¿cierto? De glucosa,
¿sí? Para que él se pueda contraer, ¿sí? ¿Qué tanta resistencia, por ejemplo, el lactato él puede llegar a tener? Pero en las respuestas de deportes vegetativos, ¿cierto? Entonces estamos viendo que principalmente van a estar siendo dependiendo, no digo que de lo muscular, no, porque sí van a depender fuertemente de lo muscular, pero las adaptaciones son muy notorias específicamente sobre características, ojo lo que va a presentar acá, cardiovasculares. En lo cardiovascular, no, 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 mira, aquí lo estamos viendo en deportes aunque bueno, el ajedrez es uno de los deportes que mejor acondicionamiento físico requiere, estar sentado 2, 3 horas. Pero aquí, por ejemplo, estamos hablando voy a poner, es que me va a quedar un poquito desordenado. Eh, Voy a correr esto para acá un poquito. Un momentico, los corro. En la vida lo que voy a presentar ahora. Esto va consecutivo. Entonces, deportes de potencia, fuerza, velocidad, que depende de la potencia, explosividad, ¿cierto? Aquí vamos a hablar de, entonces, deportes que tienen que ver con, por ejemplo, el salto alto, todos los saltos, ¿cierto? Vamos a hablar de deportes que tienen que ver con, por ejemplo, lanzamiento, levantamiento de pesas o halterofilia, y deportes más explosivos, más potentes, o carrera de 100 metros. Planos, 100 metros de dirección. Observen la característica antropomórfica, ¿cierto? O antropométrica de ellos. Son gente muy musculada, una buena hipertrofia, esa hipertrofia es funcional, ¿cierto? Cuando nosotros miramos los de resistencia, por el lado contrario, vamos a encontrar entonces deportes de características que son deportes cíclicos, por su mayoría, ¿sí? O sea, entonces, correr, ¿cierto? Hacer la bici, ¿cierto? Nadar, aunque nadar puede ser también de deporte dependiendo de la prueba, ¿cierto? Y aquí podemos encontrar los que son más de resistencia. Y en estos que son juegos deportivos, pues encontrábamos todos los que yo les estaba mencionando acá. Son principalmente juegos deportivos, ¿no? Entonces, vóley, características propias de cada uno, ¿no? Fútbol, ¿sí? Baloncesto, todos aquellos que están por este lado, ¿vale? Por lo tanto, el componente metabólico, ¿cierto? Y la fundamentación de esto es de fibras o características bien equiparadas entre las rápidas y las lentas, ¿cierto? No sé si tal vez ustedes hayan visto este concepto que llaman muchas veces en los box de CrossFit que se llama estamina. ¿Lo reconocen? Aquí en estos casos fundamental, la estamina es supremamente fundamental. Si no, revísenlo. ¿Listo? ¿Qué es ese concepto? Échenle una googleadita por allí, lo miran. Profe, Sí, ¿un físico-culturista estaría dentro de fibras ninguna, 3? ninguna, ¿Ninguna? no. ¿Por qué? Porque es que un físico-culturista, mira que lo que él desarrolla es hipertrofia, ¿cierto? Él desarrolla, Pero no es muy... pero no es Ok. funcional. Entonces, y mira que aquí todo lo que estamos mirando son funcionales. O sea, necesitamos que esa fibra muscular sea contráctil, sea veloz, sea resistente. Pero el fisicoculturismo, ¿cierto? Tú vas a empezar a encontrar que las manifestaciones de la fuerza de él, aunque no lo voy a negar, son fuertes, en realidad son fuertes. Pero no se comparan ni en potencia con los saltadores, con los halterofilistas, ni en resistencia con los maratonistas, ¿cierto? Ni en coordinación con los juegos deportivos, ¿sí? O sea, digamos lo que es un tipo de, digámoslo, de entrenamiento de la fuerza que se basa, ¿cierto? En el aumento de la masa muscular y en una cuestión estética, ¿vale? Ahora, ellos dentro de los tipos de contracciones musculares que ejecutan, tratan de reclutar la mayor cantidad de fibras musculares, ¿cierto? Por lo tanto, tratan de hacer tipos de ejecuciones que más bien son lentas, muy controladas, buena ejecución de la técnica y estas cuestiones en particular que les generan una mayor masa muscular, pero que en términos funcionales no les sirve de mucho. ¿Pilas porque me refiero de mucho? Porque no es que no desarrollen fuerza, la desarrollan más que cualquier persona, ¿sí? Pero si los compara uno con un atleta de rendimiento, esa fuerza no ayuda mucho. Claro que ustedes van a ver que en esos procesos de entrenamiento usted puede planificar ciclos de hipertrofia para después hacer transiciones de esa hipertrofia a fuerza explosiva o estas características, ¿vale? Entonces mira que yo aquí, y yo no, lo hizo el Sheila Scott, él ignoró la hipertrofia, él ignoró el culturismo, ¿vale? Bien, ¿qué estamos diciendo?
Aquí vamos a depender de las respuestas musculares. En nuestros deportes vegetativos necesitan más que todo de resistencia y por lo tanto respuestas cardiovasculares, ¿cierto? Y aquí vamos a encontrar de las dos, ¿cierto? Tanto muscular, ¿cierto? Como cardio, pero como decíamos, ¿cierto? Depende del performance, es decir, depende de la coordinación. Ahí es cuando yo les digo siempre a mis estudiantes lo siguiente. Piensen ustedes en el doping, ¿cierto? En el esteroide para deportes de fuerza velocidad, piénselo. Lo hay, ¿cierto? Hormona de crecimiento, hablemos de los derivados de la testosterona, todos los androgénicos, ¿cierto? Por eso también derivados de similares a la insulina, la misma insulina en sí, ¿cierto? Todo ese tipo de respuestas que me van a generar crecimiento de masa muscular y todo este tipo de desarrollo de masa de entrenamientos que faciliten este tipo, tienen doping. ¿Listo? Los cardiovasculares, ¿hay doping? Claro, pregúntenle a un ciclista. Eritropoyetina, ¿cierto? Principalmente eritropoyetina, óxido nítrico, ¿qué otras cosas? Transfusiones de sangre, ¿sí? Van a haber diferentes respuestas acá que están. Ahora, dígame, ¿qué doping o qué esteroide se utiliza para la coordinación? No hay, no existe, eso se aprende, eso usted lo tiene. Entonces, por lo tanto, en deportes como el fútbol, baloncesto, voleibol, puede que el doping ayude, ¿sí? Pero el desempeño en términos coordinativos que tiene Messi, por más de que se metan testosterona, eritropoyetina y todo lo que quieran, no van a lograr ese desempeño coordinativo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que le ayuda a uno a pensarse, ¿cierto? Cómo estos métodos de entrenamiento se van a basar, los que están acá musculares, en una sola línea, los de resistencia en una sola línea, ¿cierto? Sin embargo, los juegos deportivos requieren un tipo de especificidad de la carga en la cual la variabilidad es supremamente importante, ¿ok? No sé si hasta ahí van o me siguen o si quieren preguntar cositas hasta allí. Profe, ¿no será que a Maradona le ayudaba a sus rayitas? Wow, claro que sí, absoluta y completamente. Sí, señor. Porque es que de todas maneras, el alcaloide de la cocaína tiene una cantidad de respuestas a nivel del sistema respiratorio y cardiovascular supremamente importantes, ¿ok? Pero si él no tuviera de base una capacidad acá coordinativa, ¿cierto? De base, lo único que hubiera hecho sería correr la cancha de lado a lado y no podría parar un balón. Entonces uno dice, sí, claro, por eso se determina que es un doping. Excesos de cafeína, creo que son más de 5 gramos que usted consuma diariamente, ya es doping, ¿sí? Entonces, pero en este caso, pues digámoslo, Maradona no hubiera tenido tan rendimiento, digamos que eso le aumenta la probabilidad de que con esa coordinación pueda utilizarlo más eficientemente, ¿ok? ¿Sí? Pero para lograr esa coordinación no hay doping, no hay doping. Entonces, por ejemplo, les voy a comentar una experiencia cuando yo estudiaba en Cuba. Resulta que alguna vez nosotros hicimos un partido y jugamos con eso, la selección de La Habana de fútbol contra el resto de Latinoamérica. Y estábamos entonces mexicanos, chilenos, argentinos, brasileros, colombianos. Creo que daba por allá otro de Centroamérica, todos bajitos, chiquitos, flaquitos. Y pues llegó uno de la selección de La Habana de fútbol, pues, unos negros grandísimos, acuerpados, ¿sí? Y cuando empezamos a jugar el partido, nosotros les ganábamos muy fácilmente por una cuestión coordinativa, cultural que uno ya tiene. Evidentemente hoy Cuba tiene un mejor nivel de fútbol, mucho más alto que cuando yo fui, eso fue para el 2008. Pero dependía mucho la aplicación de la fuerza que nosotros hacíamos, cómo cubríamos el varón, cómo parábamos, sin decir que yo sea bueno en fútbol, o sea, yo no soy muy bueno en fútbol, pero cómo parar el balón, cómo regular los tiempos, ¿sí? Pero si nos ponían a correr un pique de velocidad con ellos, obviamente nos ganaban. El problema era que nos ganaban el pique de velocidad, pero a la hora de parar el balón no lo podían hacer, ¿ok? Entonces, a eso es lo que yo hago referencia. Evidentemente, todo esto va a estar exaltado, y gracias por la pregunta, por el componente vegetativo, es decir, por todo esto que está acá, cardiovascular, y por el componente de fuerza de velocidad.
pero está exaltado, ¿sí? A menos de que lo coordinativo no esté, usted puede meterse todo el doping que quiera acá, pero no va a jugar mejor fútbol. Va a correr más veces, va a correr más rápido, va a ser más potente, pero no quiere decir con eso de que usted mejore su componente coordinativo, ¿vale? Allí vi algo en el chat, alguien estaba preguntando algo. Sí, principalmente eso, es el trabajo técnico. Y recuerden que como veníamos hablando en clases pasadas, hay edades sensibles para eso, ¿cierto? Cuando el niño lo aprende de los 9 a los 12 años, eso ya queda directamente en el engrama motor, eso queda ahí cimentado. Ya después se puede aprender, pero es muy difícil. Ahora quiero hacer una cosa en particular acá, y es cómo creen que uno entrena deportes de fuerza-velocidad. Entonces, miren aquí cómo lo plantea. Me parece magistral lo que hace Shelley Ascough en este caso. Vamos a ver. Me lo deja, es que estos. No. Aquí les aparece ciclos de entrenamiento. Revisen este capítulo sobre programación. Miren. Deportes de primer grupo. ¿Cuál es el que llama el primer grupo? El grupo A. Ok, con esto voy a ir cerrando la charla. Wow, ¿qué se hizo en mi archivo Excel? ¿Se me borró? Wow, ¿qué se hizo? En mi Excel. Se me borró. Se me borró. Ah, no, mentira, está aquí arriba. Listo. Entonces, él dice, ok, nosotros tenemos unos deportes de fuerza-velocidad que aparecen acá como deportes tipo A, ¿cierto? Y tenemos los de tipo B. Y él no menciona los C. Ya creo suponer por qué, ¿vale? Entonces, miren, los tipo A, ¿cierto? Son los que nos aparecen acá. ¿Cómo responden los deportistas frente a ese tipo de cargas? Miren lo que va a pasar. Las cargas, en primera instancia, se enfocan a romper la homeostasis, en generar fatiga, en generar respuestas del organismo en el cual la fatiga y la tolerancia a la carga se encuentre disminuida. Ojo a lo que estoy diciendo. O sea, usted mete cargas, choques muy fuertes, cargas muy concentradas, muy voluminosas, muy intensas, de tal manera que el deportista frente a esas cargas no responde, su rendimiento baja. Baja, ¿escucharon eso? Baja el rendimiento de su atleta. La cuestión no es que baje el rendimiento, la cuestión es que si usted se había pensado que él baja el rendimiento en ese momento. Entonces, miren con relación a lo que yo quiero presentar en este momento. Si usted planificó el entrenamiento y tiene una competencia aquí, en este punto particular, donde usted lo que hizo, que la carga de entrenamiento redujera el rendimiento del deportista, usted ya periodizó mal, empezó mal, a menos de que usted espere que en esa competencia él no rinda y usted les dice a los papás, le dice al cuerpo técnico, le dice al mismo deportista que él va a ir a foguearse en esa competencia. Porque usted ya sabe que la carga a la cual usted lo sometió, él va a estar, digámoslo, fatigado, ¿ok? Y usted espera planificar entonces para que las cargas, cuando usted disminuya la carga, porque esto es lo que va a pasar con este tipo de deportes, y son tipos de deportes, mírenlos acá, tipo A, ¿cierto? Son cargas muy concentradas, muy fuertes, muy duras, y después usted, ¿qué es lo que hace? Quita las cargas, disminuye las cargas, señores. O sea, imagínense 3 semanas de choque acá. La primera semana de choque por volumen, aumentó volúmenes, la segunda carga de choque porque aumentó densidad y la tercera porque aumentó intensidad. Y 3 seguidas, sin descanso, a morir, ¿vale? Y después de eso usted disminuye las cargas y cuando disminuye las cargas, la respuesta supercompensadora del deportista, ¡boh!, se va para arriba. Así usted planifica en estos deportes. ¿Van teniendo ideas? Ahora la cuestión es, O sea que eso es ¿aló? muy interesante, profe, porque uno siempre piensa que romper la homeostasis ayuda al rendimiento del deportista. Y siempre hay que romperla, Y pero en la este cuestión caso es, lo que se busca es como una supercompensación, por decirlo así. pero más que Sobrecargar eso, para que después rinda. sí, pero miren, y con eso con relación a la actividad de mañana, es con el perfil del deportista. El perfil del deportista que aguanta estas cargas no es cualquiera. No es cualquiera, es un deportista con predominio de fibras tipo 2B. Son gente musculada, ¿cierto? Con características y respuestas frente a cargas muy elevadas.
son gente que generalmente, ya como se les dice, tiene fibras tipo 2B, musculada, ¿cierto? Gente de con textura atlética generalmente, mesomorfos, ¿sí? Estos son los deportistas. Entonces, pilas porque usted tiene que hacer coincidir el perfil del deportista con el perfil del deporte. Usted puede estar sometiendo a una carga, ¿cierto? A un deportista de estas características que pide este deporte, pero él no las aguante y lo lesiona o lo aburre. Y todo porque usted quiso, porque usted como profesional no sabía esta diferenciación. Y al no saber usted esa diferenciación, pues usted somete a cualquier carga. Y recuerden una de las cuestiones fundamentales que hemos dicho desde el principio del curso. Cuando usted no sabe para dónde va, usted termina en cualquier lugar. A cualquier deportista que usted le llega, pues solamente lo somete a esta carga porque fue lo único que usted sabe hacer. Entonces, hay que mirar el perfil del deportista, ¿vale? Y van a haber otros tipos de deportes, ¿cierto? Donde usted va a encontrar estas características. Ay, quítate. Ya. ¿Dónde estás? Características de tipo B. Es decir, usted hace cargas, ¿cierto? Y las cargas las va incrementando de manera progresiva. O sea, no es una carga de choque duro, sino apenas el deportista se va adaptando a la carga, hace una progresión pequeña. Y después, cuando se adapta a esa carga, hace una progresión pequeña. Miren que hay unas cargas, ¿cierto? Y aquí unas supercompensaciones que se van estableciendo en una dinámica bien importante, ¿cierto? O sea, al deportista lo estoy cargando duro, fuerte, 2, 3 semanas, cargas concentradas, ¿no? Una semanita, incremento la carga, luego espero a que se estabilice, luego otra semanita, y así planifico a los meses. ¿Qué tipo de deportes son estos? ¿Y esto por qué se me devolvió? Se me está volviendo todo, yo no sé qué estoy haciendo aquí mal. Son deportes de características más vegetativos. Acá, tipo de deportes ¿ves? Gente delgada, más bien ectomórfica, con buena cantidad de fibras tipo 1. Ellos son los que responden a esas cargas. ¿Ok? Y usted imagínese teniendo a alguien musculado con una gran masa muscular importante para perfiles de acá, de fuerza de velocidad, ¿cierto? Y usted le pone a hacer una carga de ese tipo. Se aburre y no le responde. ¿Ok? Entonces, entender esos dos tipos tanto de perfiles del deporte como de perfil del deportista. Y aquí es supremamente importante eso es que usted tenga ese perfil. Si usted no tiene ese perfil del deportista, usted coge un chiquitín que no sirve para una carga en particular. Yo sé que esto suena grosero, pero es que es la ética que usted debe tener como entrenador. O sea, si usted ve que un chiquitín no rinde, que no tiene el perfil para ese deporte, por lo menos séale sincero. Dígale, bueno, es tu sueño, es lo que tú quieres cumplir, pero ten en cuenta que los límites son estos, las características de este deporte son estas. Lo vas a enfrentar, vas a enfrentarte a esa limitación que tienes frente a otras personas que tienen esa característica ya de base. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de entrenar con alguien talentoso. En gimnasia eso era lo más aburridor del mundo. Para mí era supremamente aburridor, porque yo tengo una característica que ni me da para fuerza, velocidad, ni me da para la vegetativa. Yo soy un mezclado, pero tampoco es que sea tan coordinado. Entonces soy una persona del común que quiso ser deportista. Y la cuestión es que para gimnasia se necesita un componente acá fuerte en fuerza, velocidad, más en explosividad, pero un componente coordinativo importante. Y una de las cosas más aburridas de entrenar con alguien que era muy talentoso es que él hacía los elementos y no sabía cómo. Simplemente le decían, haga tal elemento, y el tipo lo ejecutaba. Y entre todos los que entrenábamos todos los días por semana, entre semana, entrenábamos duro, le preguntamos cómo lo hace. O sea, no sé, yo solamente lo intento y me sale. ¿Sí ven? Es algo que la persona ya trae. Y eso hay que detectarlo. Si usted no es pulcro en eso, si usted no es ético en eso, se le pueden estar escapando talentos o puede estarle exigiendo a un chico algo que tal vez no pueda lograr. ¿Ok? La invitación es, chicos, por favor, lean este capitulazo, el de programación de Sheldrake, ¿vale? Ahí se les va a hablar, inclusive para los que les gusta, que la vez estaba preguntando de baloncesto, hay ejemplos de planificación para baloncesto, unas planificaciones sencillas, mírenlas, aquí están, y otras más complejas. Profe, ¿de cuál libro es ese? Sheldrake, esto es bases del entrenamiento deportivo. Pero ese libro no lo consigo porque yo me metí a la plataforma y no lo consigo. Ya les dije dónde conseguirlo, usted llegó tarde, Rafael. Profe, ¿puede decir dónde lo consigo, por favor?
en la biblioteca. Entonces te metes acá, aquí en el link de la biblioteca por ebook request. Mejor dicho, les voy a cortar y pegar el enlace, control C, y aquí va el chat. Y me voy porque se me acabó la clase. Qué pena lo cortico, muchachos. Desde ahí lo pueden descargar. Y si no, es ingresando por la biblioteca. O sea, es que el link aquí no les deja. No les deja. Entonces toca cacharrear, toca meterse por otros lados. ¿Ok? Porque si usted está esperando que le aparezca todo aquí, mira, aquí está, no está. Mira, no está el link abierto. Pero vas y miras en la biblioteca, por ejemplo, vamos a ver si hago la trampita acá. Mira, me meto por el que sí me deja entrar. Me aparece aquí el link de ese yo ya lo descargué, pero ahorita necesitaría volver, la sesión ha expirado. Ok, pero me tocaría volver a entrar, ok, tocaría volver a ingresar. Pero cuando ingresa a la biblioteca le va a aparecer el título del libro que usted está buscando, ¿cierto? Y le aparece acá, palabra clave. ¿Cuál es el que yo necesito? Pues bases del entrenamiento, le doy enter, ¿cierto? Y ya él me lo busca. ¿Qué capítulo? Todo. Wow, ese capítulo no me acuerdo cuál es. Ese capítulo es el... No, es que todo el libro es muy interesante, pero el capítulo es el 9º. Perdón, el 7º. Metodologías del entrenamiento. Programación del proceso de entrenamiento. Para que lo revisen. Listo, chicos. No siendo más, me despido. Espero, bueno, haya locurado algunas cosas y pues nada. Como siempre, los días miércoles son días un poquito densos, entonces hay que tratar de aprovecharlos al máximo para tratar de sacarles provecho. Bueno, chicos, entonces no siendo más, nos vemos el día sábado. Listo, profe. Bueno, señores, que estén muy bien entonces. Chao.